¿Notaste algo raro en tus reportes de los últimos meses? Las impresiones siguen subiendo y más gente ve tu contenido que nunca, pero los clics están bajando. Eso tiene un nombre, la gran desvinculación, y está cambiando la manera en que las personas descubren y evalúan marcas. Lo que está pasando es simple, la gente ya no necesita hacer clic para obtener una respuesta. Motores de IA como ChatGPT, Perplexity y Gemini sintetizan información de múltiples fuentes y dan una respuesta completa al instante. En enero de 2023, las herramientas de IA tenían al menos 10% de penetración como canal de búsqueda. Para finales de 2024 ya llegaban al 35%. Y las proyecciones indican que la IA superará a la búsqueda orgánica tradicional antes del 2028. No se trata de una predicción, es algo que ya está pasando y eso es lo que viene a resolver el AEO. En este video te voy a explicar qué es el AEO, en qué se diferencia del SEO, los 4 pilares para implementarlo en tu sitio web y cómo usar el AEO Grader gratuito de HubSpot para medir cómo se ve tu marca en ChatGPT, Perplexity y Gemini. Si quieres comenzar a usar el AEO desde ya, puedes unirte gratis al reto de 3 días de HubSpot para crear y lanzar tu primera estrategia de AEO para que la IA empiece a recomendarte. Lo puedes hacer en el link de la descripción. Si quieres profundizar en la implementación, esta guía completa de AEO es ideal para comenzar. Puedes encontrarla en el link que está abajo en la descripción. Antes de hablar del AEO, es clave entender que el recorrido del comprador ha cambiado y mucho. El recorrido del comprador de hoy se ve así. Primero, comienza con la IA, donde los clientes potenciales hacen preguntas abiertas y obtienen respuestas completas. Después, verifican la información con la información compartida por diferentes personas en lugares como Reddit y YouTube. Y luego, llegan al sitio web del proveedor, muchas veces después de haber formado ya una opinión. Acá hay un factor clave. Cuando alguien obtiene una respuesta de ChatGPT que menciona tu producto, incluyendo pros, contras y casos de uso, no está navegando, está evaluando. Esos visitantes convierten a tasas significativamente más altas que el tráfico de búsqueda tradicional. Pero si no apareces en esas respuestas de IA, eres invisible para los compradores modernos, mucho antes de que lleguen a tu sitio. Por eso, el AEO se convierte en un factor clave. La optimización para motores de respuesta o AEO es el proceso de hacer que tu negocio aparezca dentro de las respuestas que generan las herramientas de IA. Cuando alguien le pregunta a ChatGPT, Claude o Perplexity sobre tu industria, quieres que tu marca sea parte de esa respuesta. Eso quiere decir que el objetivo no es solo aparecer en un enlace en una lista, sino lograr una mención con contexto, beneficios y comparaciones. Seguro te estás preguntando si el AEO reemplaza al SEO. La respuesta es no. El AEO se construye encima de él. El SEO pregunta cómo aparecer más alto en los resultados de búsqueda. Busca palabras clave, backlinks, metaetiquetas, autoridad de página. Su objetivo es que alguien haga clic en tu enlace. El AEO pregunta algo diferente. Cómo ser parte de la respuesta que alguien recibe dentro del motor de IA. Busca respuestas claras y citables, esquema y datos estructurados, señales de autoridad y menciones y contenido consistente en toda la web. Su objetivo es que tu marca sea mencionada en la respuesta, incluso si el usuario nunca visita tu sitio. La forma más simple de pensarlo es esta. El SEO hace que tu sitio sea rastreable y el AEO lo hace citable. Veamos un ejemplo concreto. Si alguien busca en Google mejor CRM para startups, el SEO ayuda a que tu página clasifique cerca de la parte superior. Si alguien hace la misma pregunta en ChatGPT, el AEO ayuda a asegurar que la respuesta incluya tu producto, tus características y tus principales ventajas. Ahora que tenemos claro qué es el AEO, vamos a ver cómo se implementa. Los motores de IA no funcionan como Google. Esto quiere decir que no buscan palabras clave, sino significado. Por eso almacenan representaciones numéricas del significado, llamadas embeddings vectoriales, y cuando alguien hace una pregunta, encuentran los contenidos más cercanos en significado a esa pregunta. Tu trabajo con el AEO es ayudar a la IA a colocarte en el lugar correcto de ese universo de significado, y eso se hace con 4 pilares. El primer pilar son las tripletas semánticas. Los modelos de lenguaje son lectores perezosos. Si les das 2 párrafos largos con 5 ideas mezcladas, la probabilidad de que extraigan la información correcta cae drásticamente. Necesitan oraciones simples con estructura clara, sujeto, verbo, resultado. A estas oraciones las llamamos tripletas semánticas. Y la regla es que cada una debe poder citarse de forma aislada.
sin necesitar los párrafos de antes o después para tener sentido. El segundo pilar es la fragmentación de contenido. Los motores de IA no leen tu artículo completo de una vez, lo procesan en fragmentos. Cada fragmento es una ventana de información. Si ese fragmento responde perfectamente a una pregunta, es el que la IA va a usar. Piénsalo como una barra de chocolate. Cada pieza está completa por sí misma. Un fragmento bien construido tiene entre 100 y 200 palabras, una idea clara, suficiente contexto para entenderse solo y termina con una oración de resumen. Antes de publicar cualquier sección, hazte 3 preguntas. ¿Responde una pregunta específica? ¿Tiene sentido leída de forma aislada? ¿Podría una IA citar solo esa parte? Si las 3 respuestas son sí, el fragmento es sólido. El tercer pilar es el esquema markup. Los humanos leemos una página y entendemos el significado de inmediato. Las herramientas de IA no pueden hacer eso sin ayuda adicional. El esquema markup es el código que le dice a la máquina exactamente qué es cada parte de tu contenido. Piénsalo como una etiqueta en una caja. En lugar de dejar que la IA adivine qué hay dentro, le dices explícitamente: esto es un producto de software, este es el nombre de nuestra empresa y esta es una reseña verificada. Los tipos de esquema más importantes para AEO son el FQA Page, Organization, Article y How To. Y el cuarto pilar es la optimización de entidades nombradas. Las herramientas de IA dependen de nombres explícitos. Si en tu contenido dices la plataforma o nuestra herramienta, la IA puede no saber que te estás refiriendo a tu producto. La solución es usar nombres completos y consistentes siempre. En lugar de nuestra plataforma, la herramienta o el software, usa siempre opciones como plataforma CRM de HubSpot, HubSpot Marketing Hub o herramientas gratuitas de HubSpot. La consistencia en los nombres es lo que le da confianza a la IA al decidir qué marcas mencionar en una respuesta. Muy bien, ya tenemos los 4 pilares. Ahora la pregunta práctica es: ¿cómo saber dónde está tu marca hoy y qué tan visible es en los motores de respuesta? Para eso existe el AEO Grader de HubSpot. Se trata de una herramienta gratuita que te muestra exactamente cómo te ven los principales motores de IA. No necesitas ser cliente de HubSpot, no necesitas ninguna configuración previa. Solo ingresas el nombre de tu empresa, tu ubicación, tus productos o servicios y tu sector. Una vez que el reporte está listo, obtienes 6 métricas clave. La primera es tu puntuación AEO general, que sintetiza todo y te da un punto de partida para medir el progreso. La segunda es reconocimiento de marca, que te dice que también la IA identifica y entiende quién eres. La tercera es la posición en el mercado, que señala que también estás posicionado dentro de tu categoría frente a competidores. La cuarta es la calidad de la presencia, que te muestra no solo si apareces, sino cómo apareces, con qué claridad y profundidad. La quinta es la percepción de la marca, que te ayuda a ver si la IA te menciona en tono positivo, neutral o negativo. La sexta es la cuota de participación, que te deja ver qué porcentajes de las menciones de IA en tu categoría te pertenecen a ti versus a tus competidores. Esta herramienta no solo te da una puntuación, te muestra las respuestas exactas que generaron ChatGPT, Perplexity y Gemini. Puedes ver lo que la IA dice sobre tu marca cuando alguien pregunta sobre tu sector. Y una vez que tienes eso, los pasos siguientes son claros. Si no apareces en las consultas de mejor herramienta de tu categoría, puedes mejorar tu contenido de comparación. Si el sentimiento es débil, puedes fortalecer tu prueba social pública y tus reseñas. Y si falta presencia en discusiones de precios, puedes crear contenido de precios accesibles sin JavaScript. Las empresas que empiezan a trabajar en AEO hoy tienen una ventaja sobre sus competidores. El 70% de la decisión de compra ya está tomada cuando el prospecto llega a tu sitio web. Por eso, si no estás en las respuestas de la IA que ese prospecto consultó antes, estás perdiendo el juego. Recuerda que comenzar no requiere presupuesto ni experiencia técnica. Solo entra al AEO Grader de HubSpot, analiza tu marca y revisa exactamente dónde estás. Si quieres profundizar en la implementación, esta guía completa de AEO es ideal para comenzar. Puedes encontrarla en el link que está abajo en la descripción. Ahí mismo verás el curso gratuito de HubSpot Academy sobre este tema, en el que aprenderás cómo crear y optimizar contenido para los motores de respuesta y cómo medir tu rendimiento, entre otras cosas. Antes de irte, cuéntame en los comentarios si ya habías oído hablar de la AEO. Y si te gustó este video, dale me gusta y suscríbete al canal de HubSpot Español. Gracias por quedarte hasta el final. Hasta pronto.